Bien, entonces vamos primero a terminar con nuestros contenidos pendientes, que en este caso era el diagrama de cajón y bigotes, ya que es una representación, ya es un gráfico, ya eh, visual para poder ver cuán dispersos están los datos, ya entre el valor mínimo y el máximo. En este diagrama nosotros tenemos que considerar varios valores. ¿Ya? Primero, tenemos que considerar el rango, que es el valor mínimo y el más alto, y tenemos que considerar los cuartiles, ¿ya? Que era el Q1, el Q2 y el Q3. ¿Ya? Y con esos 5 datos, nosotros armamos nuestro cajón. ¿Ya? Ahora, vamos a ver un ejemplo para que veamos cómo se va a interpretar esto. Eh, Dice así, supongamos que las edades de los nietos de una familia son 10, 12, 12, 14, 16, 16, 18, 20, 22, 23, 24 y 26. ¿Ya? Entonces, con todas estas edades, nosotros vamos a construir un diagrama de cajón y bigotes. ¿Ya? Ahora, lo primero, identificamos, ¿cierto?, los máximos y los mínimos. ¿Ya? En este caso, tenemos que el nieto más pequeño tiene 10 años, ¿ya? Y el nieto mayor tiene 26, ¿ya? Y vamos a tener que calcular los cuartiles, ¿ya? ¿Cómo se calculaba un cuartil? Era equivalente a tener porcentaje, ¿cierto? El cuartil 1 era el percentil 25, el cuartil 2 que era el percentil 50 y el cuartil 3 que era el percentil 75, ¿ya? Recordemos que eso lo calculamos con una pequeña fórmula, ¿cierto? Tenemos que sumar 1, dividir por la cantidad del percentil, ¿sí? Que era la que estaba acá arriba. Esta, aquí. Era acá dividido en 100 por el número del percentil más 1, ¿ya? Percentil partido en 100. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá la cantidad de datos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 datos, y yo quiero calcular, por ejemplo, el Q1, para calcular el percentil 25, tengo que dividir el 25 partido en 100 y multiplicarlo por la cantidad de datos más 1. ¿Ya? En este caso, como eran 2, 4, 6, 8, 10, 12, tenemos que decir 25%, 25 dividido en 100, multiplicado, en este caso por 12 más 1, sería 13. O sea, me da la posición 3,25. 3,25. Por lo tanto, ¿qué era lo que yo tenía que hacer acá? Yo tenía que buscar la posición 3,25. ¿Qué pasa cuando da decimal? Tenía que sacar el promedio entre el que estaba a la izquierda y a la derecha. Entonces, si yo veo 3,25, y como ya esto ya está ordenado, le digo 1, 2, 3. 3,25 está entre el 3 y el 4. ¿Ya? Entonces yo saco el promedio entre 12 y 14 y me da el promedio 13. Entonces el Q1 va a ser 13. Si yo quiero sacar el Q2, hago lo mismo pero con 25, con 50. Entonces digo 50 dividido en 100 multiplicado por, en este caso, 13. ¿Por qué 13? Porque es la cantidad de datos más 1. ¿Ya? Esa es la razón por qué es 13. Y me da 6,5. Por lo tanto, tengo que buscar el término 6 y el término 7 y también sacar promedio porque me da decimal. Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, entre el 16 y el 18, el promedio me da 17, ya que es el Q2 que está acá al ladito. ¿Ya? Y el Q3, que equivale al 75%, o el percentil 75, lo calculo diciendo 75 dividido en 100 por, en este caso, 13. Me da 9,75, o sea, entre el 9 y el décimo. Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, entre el 22 y el 23. Y me debería dar 22,5. ¿Ya? Hay una pequeña diferencia, no sé, error de, pero es 22, perdón, sí, 22,5. ¿Ya? Esa es la cantidad entre el 9 y el 10. ¿Ya? Porque tiene que ser el promedio. Ahora, y el dato máximo era 26. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En una recta, ¿cierto? Tenemos que ir colocando todos los datos. ¿Ven? Acá aparece como 22,5. ¿Ven? Entonces en realidad era un error de tipeo de arriba. Entonces, tenemos que ir en una recta y acá sí tiene que hacerse de manera recta numérica. O sea, no vamos a colocar el 10
el 11, el 25, el 50, no, tiene que ser numéricamente con su espacio correcto, desde el rango, desde el dato más pequeño hasta el dato más grande, en este caso del 10 al 26. ¿Y qué vamos a marcar? Primero vamos a marcar el 10, marcamos el Q1, el cuartil 1 que es 13, el cuartil 2 que es 17, el cuartil 3 que es 22,5 y el máximo que era 26. Ya marcamos. Y hacemos un rectángulo entre el Q1 y el Q3 y ese rectángulo se divide en el Q2, ya que sería nuestra caja. ¿Ya? Entonces, nuestra caja nos está indicando, ¿cierto?, dónde se concentra eh, la edad, ¿cierto?, promedio de nuestros nietos. ¿Sí? Y nuestros bigotitos, ¿cierto?, son este 25, este primer 25% y nuestro último 25%, ¿ya? Que en este caso no es representativo de nuestra muestra, ¿ya? Es como cuando nosotros vemos en las Olimpiadas que siempre se elimina la nota más baja y la nota más alta, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el promedio que uno obtenga como rendimiento sea más objetivo, ¿ya? Porque no va a faltar el que te quiera castigar o el que te quiera premiar, ¿cierto? Entonces, para esas diferencias se elimina, ¿ya? Y acá lo mismo pasa, ¿ya? Con el tema del diagrama de cajón y bigotes, a mí me sirve para ver cuán dispersos están los datos, porque, por ejemplo, yo puedo tener datos muy disparejos, por ejemplo, puedo decir la edad de las personas que estamos acá en la sala. Ya todos tienen 17, 18, 17, 18, pero yo al final con la tía Yuli nos disparamos porque pasamos los 30. Entonces al final, si yo quiero ver el promedio, yo no puedo decir que el promedio de los que estamos en la sala va a ser 20, ¿cierto? Aunque lo sumemos y lo dividamos por la cantidad, nos va a dar 20, 20 y algo. Y no podemos asegurar que eso va a ser el promedio de todos nosotros, porque ustedes tienen muy poquito. Entonces, en realidad nosotros tenemos mucho, ¿ya? Pero eso en un diagrama de caja y bigote va a salir muy bien demostrado porque nuestra cajita va a estar justamente entre el 16 y el 18 y los últimos datos van a estar al final y van a estar muy dispersos de la caja. Entonces, mientras más alejado esté el bigote, mientras más largo sea el bigote, más disperso va a ser el dato, porque va a estar más alejado y no va a estar representando ese 50% central, ¿ya? Porque si se fijan, cada bigote representa un 25% y la caja representa el 50% central, ¿ya? Y ese 50% es el que importa, ¿ya? Ahora, el 17, que aparece acá, ¿ya?, es el término central, es el que está en la mitad de la mitad, es la mediana, ¿ya? De hecho, muchas veces se dice que nuestro cuartil 2, ¿ya?, también se le denomina mediana, ¿ya? Exactamente lo mismo, ¿ya? Porque es el término que está al centro. O sea, yo puedo decir que de la edad de los nietos, el 17, el nieto que tiene 17 años, está justamente el que está en la mitad, ¿ya?, de todos sus nietos, ¿ya? Es la edad promedio. O sea, no es la edad promedio, pero es la edad central, ¿ya? Lo más central que se va a encontrar, ¿cierto?, contabilizando todas las edades de los nietos, ¿ya? Ahora, se llama valor intercuartílico, ¿ya?, a la diferencia que hay entre el Q3 y el 1, y el Q1, que sería como la primera mitad del cajón, ¿ya? En este caso nos daría 9,5, lo que indica que en un rango de 9,5 años está el 50% de los datos, ¿cierto? Que era lo que les decía yo, este valor importante en donde yo voy a ver la mitad de los datos, ¿cierto? El cajoncito así, ¿ya? Y por otro, si consideramos la partición, ¿cierto?, de este cajoncito que produce la mediana, ¿ya? En este caso, el lado derecho es más grande que el lado izquierdo. ¿Qué indica eso? Que están más separados los datos, ¿ya? O sea, yo voy a encontrar edades más similares entre el 13 y el 17 que entre el 17 y el 22,5, ¿ya? O sea, si yo veo arriba mis datos, yo veo que voy a tener nietos que van a tener edades que fluctúan entre los 16, entre los 13 y los 17, que van a ser más parejitos, que entre los 17 y los 22,5. Y así se fijan, acá tengo 14, 16, 16, después tengo 18, 20, 22, 23. Entonces, y acá tengo los 12, 12. Entonces, van como más hacia la minoría de edad que a la mayoría de edad, ¿ya? Y eso, ¿ya? Entonces,
Importancia del dato del diagrama de cajón, que nos resume y nos entrega información. ¿Qué información nos entrega? Nos entrega cuál es el dato más pequeño, nos entrega cuál es el dato más grande. ¿Ya? Eso es como lo principal. ¿Qué más nos entrega? Un rectángulo. ¿Qué indica el rectángulo? El primer 25%, la mitad de los datos y el 75%. ¿Ya? Lo cual nosotros podemos interpretar calculando, ¿cierto?, la dispersión de estos datos que tengan. Mientras más pequeñita sea la distancia entre un dato y otro, significa que son más cercanos entre sí. Por ejemplo, el primer bigotito es mucho más pequeño que la primera mitad del cajón, que la segunda mitad del cajón y que el otro bigote. Significa que las edades ahí van a estar mucho más seguidas. O sea, van a haber más datos ahí. ¿Ya? Y de hecho, por ejemplo, si nosotros los vemos 10, 12, 12, ¿ya? Después 14, 16, 16, después 18, 20, 22, 23, 24, 26. Entonces, cada vez, o sea, vemos una mayor concentración de edades pequeñas que una concentración de edades más grandes. ¿Ya? ¿Sí? Y eso lo vamos obviamente calculando con estas medidas. ¿Ya? Ahora, veamos ejercicio resuelto, pero de todo lo que hemos visto anteriormente. ¿Ya? Primero, acá en este gráfico vemos la distribución de notas de un cierto curso en la última prueba de física. ¿Ya? Solamente observando este gráfico, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones no se puede deducir de la información dada por el gráfico? Primero, dice la mediana es 55. ¿Se podrá deducir la mediana mirando este gráfico? Bien, veamos la siguiente. La moda es un 6,0. ¿Se deduce? Sí, ya, sí, es así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vemos que la barra más alta es efectivamente el 6. Entonces ya, eso sí, se deduce, ya. Entonces esa alternativa B no es. ¿La media es inferior a la mediana? Había que ya, ok. El rango es 3. ¿Cómo se calcula el rango? Se resta la nota más alta menos la más baja. ¿Ya? Recuerden que aquí el dato más alto fue 7. El dato más bajo fue 4. ¿Ya? Entonces aquí no hubieron rojo en esta prueba. O sea, súper bien. ¿Ya? Entonces el rango efectivamente sí es 3. ¿Ya? Entonces se puede deducir. Ahora, primer cuartil es 4. ¿Podemos calcular eso, no? El 25% es 4. Bueno, ¿cuántas personas dieron la prueba de todo esto? Porque ya con eso más o menos podemos sacar directamente el cuartil. Ya, está bien. Está bien, está bien. Ya, entonces, no, no hay que ver. Ya, 28 datos. Ya, si yo quiero sacar el Q1, ¿qué tengo que hacer? Para sacar el primer... Ya, ¿y eso cuánto es? Divídelo en 4. Divídelo en 4. Divida en 4. El 28 en 4. ¿Cuánto es 28 dividido en 4? 7. 7 por 4. Ya, ok. 7. Entonces, podría decirse que el primer cuartil está en la séptima posición. Eh, ¿Y qué nos está indicando ahí? Que el primer cuartil es 4. ¿Será el primer cuartil 4? No. ¿Por qué? Porque hasta el sexto tiene un 4, pero ya el séptimo tiene un 5. Entonces el primer cuartil es 5. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, un error. ¿Ya? Ahora, por lo general, todas esas preguntas de averigüe cuál es la falsa, siempre hagan los de abajo para arriba. ¿Ya? Porque por lo general va a ser la D y la E, porque hacen que uno pierda tiempo en la A, la B, la C, y todas esas son verdaderas. ¿Ya? Siempre, como siempre recomendación, partan de abajo para arriba. De la E, la D, la C, la D y la A. ¿Ya? Por lo general siempre son las últimas. ¿Ya? Ahora, solución. Para calcular la mediana, eh,
si se determina cuántos datos son. Y en este caso dijimos que eran 28. El dato central, al ser 28, va a ser el dato que está entre 14 y 15, ¿cierto? Ya, si vamos sumando las frecuencias, ya, las frecuencias del 4 y del 5 suman 14, por lo tanto, el dato que está entre 14 y 15 va a ser entre el 5 y el 6, o sea, nos va a dar 5,5. O sea, lo que nos está diciendo que acá tenemos en las dos primeras barras la mitad de los datos, en las dos últimas otras barras tenemos los otros 14 datos, entonces entre el 5 y el 6 va a estar la mediana, o sea, un 5,5, por lo tanto era verdadera, ¿ya? Por si acaso, la moda 6, no hay mucho más que explicar de eso, ya, la moda es 6. Ahora, para poder calcular la media, o sea, el promedio, tenemos que sumar todo, ¿cierto? Nos va a dar 153, lo dividimos por la cantidad total de datos que era 28 y nos da 5,46. Y como la mediana ya la habíamos calculado en la A, que nos había dado 5,5, se comprueba de que en realidad era más pequeña que la mediana. ¿Ya? Entonces, la afirmación es verdadera, pero a simple ojo no se sabe, porque entre un 5,46 y un 5,50 a simple vista no lo vamos a poder observar. Tenemos que calcular, ¿ya? Y bueno, el rango de diferencia entre el mayor y el menor, por lo tanto es verdadero. Y finalmente el cuartil, que en este caso era el 25%, ¿cierto? De 28 más 1 era 7,25, por lo tanto es la media entre los datos 7 y 8. Y esto es 5, por lo tanto la media es 5, entonces la error es falsa. Eso era como para reafirmar lo que habíamos visto. Ahora, debido a los malos resultados de la última prueba de biología, el profesor decide subir todas las notas en 2 décimas. ¿Cuál de los siguientes estadígrafos no resultaría alterado? ¿La media o el rango? Si yo quiero subir todas las notas 2 décimas, ¿qué es lo que no se modificaría? ¿El rango no se modifica o la media no se modifica? ¿Ambas no se modifican? Ah, ¿qué opinas ya el resto? ¿Qué opinan de eso? ¿Cuál no se alteraría? ¿O las dos se alteran? ¿Sí? A ver, subimos 2 décimas a la prueba. A todos. Ya. Aumentarían un poquito, ¿cierto? Todos. O sea, a ver, el rango dijimos que era el valor más grande menos el pequeño, ¿cierto? Ya, si sabemos que, por ejemplo, el rango, en este caso, por ejemplo, es 5. Y si se mueve, sigue siendo 5, ¿cierto? Porque se está moviendo. Ya, o sea, ya, el rango no se altera. ¿Sí? Ya, analicemos la media. La media de una nota baja va a ser una nota baja. Si yo subo, ¿qué va a hacer con la media? Va a subir. Tal vez suba en la misma cantidad que yo altere, ¿cierto? Si yo altero 2 décimas, la media sube 2 décimas, ¿ya? Porque está subiendo un promedio. Pero va a alterar el valor, el resultado, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿qué estadígrafo no resulta alterado? El rango. El rango no resulta alterado, porque yo estoy subiendo, pero mantengo el mismo rango. O sea, no es que a uno suba 3, otros 1, entonces sube de manera pareja, ¿ya? Ahora, por propiedad de la media, dice que si a todos los datos se les suma una constante, la media aumenta la misma constante, ¿ya? Es lo que yo les decía, si aumentaba 2 décimas, la media aumenta 2 décimas, ¿ya? Ahora, por lo tanto, la media también va a aumentar 2 décimas, entonces la 1 sería falsa, ¿ya? Luego, el rango es la diferencia entre el dato mayor y el menor. Entonces, supongamos que el dato mayor es x y el menor es y. Entonces, el rango es x menos y. Ahora, si aumentan 0,2, quedaría x menos 0,2 menos y menos 0,2 y sería igual a x menos y. ¿Ya? De hecho, esto debe ser un más. Bueno, entonces al final eso cambia el signo y se cancelan los 0,2 y quedaría lo mismo. ¿Ya? Sería, no se alteraría. Entonces ahí el rango
sería lo que nos altera y daría la solución a nuestro problema. Bien, bueno, esto era la última parte de la materia que faltaba por ver. Y ahora nos corresponderían ver los ejercicios de práctica, ya, los cuales yo sé que algunos estuvieron trabajando en su casa y algunos quedaron con dudas que no pudieron resolver. Ya, recordemos que estos ejercicios están todos con sus respuestas correctas, entonces tal vez no alcanzaron a dar con esta respuesta. Entonces, es peor todavía, ¿cierto? Cuando dicen, mira, la respuesta de la C es la A, y por ninguna parte me da la A, ya, ¿cierto? Es como que, ¿por qué me dan todas menos la A? ¿Ya? Entonces, ahí es cuando hay que aprovechar de preguntar al profesor que ya hagamos eso porque no me dio. Bien, así que eh, vamos a preguntar. Ya, vamos a ver. A ver, voy a, para trabajar mejor, vamos a abrir nuestra pizarra. Vamos a crear, sí. Vámonos acá, en el 4, contenido, ejercicios. Y vamos a insertar todo. Ya, para, vamos a agrandar un poquito así para... Bloqueamos esa. Bloqueamos esa. Y la de acá también la vamos a agrandar un poquito. Para que se pueda ver mejor en realidad. Ya, y esa también. Dígame. ¿Sí? Ya. Ahí estamos. Una y la otra. Y nos vamos a la 10. Ya. Veamos. Primero, ¿entender esto? La pregunta 10 nos dice que si es que se puede determinar la media de las estaturas de los estudiantes de un curso, si se sabe la media de las estaturas de cada sexo, o dos, el porcentaje de las mujeres del curso. ¿Ya? A ver, bueno, primero tenemos que determinar un promedio. Promedio de estaturas, ¿qué información necesito? La medida de las estaturas de cada uno para poder calcular y la cantidad de estudiantes que hay, ¿cierto? Eso es necesario. Bien, ahora, como es un promedio, ¿cierto? Recordemos que estos promedios pueden ir como igual generalizando en caso de no tener, por ejemplo, una medida o una cantidad exacta de personas, ¿ya? Y nos van a dar básicamente como dos cartas, ¿ya? La media de las estaturas de los hombres y la media de las estaturas de las mujeres, ¿ya? Lo cual me sirve, claramente, pero no la puedo considerar directamente porque no sé si eso es 50 y 50, no sé si es más hombres que mujeres, no sé si es más mujeres que hombres, porque tal vez me va a faltar ese dato, ¿cierto? Yo no sé cuántos hombres son menos, cuántas mujeres son más, ¿ya? Pero sí ya tengo el promedio. Entonces, recuerden que el promedio, al igual que las notas, se puede ponderar, ¿cierto? Mi nota vale un tanto por ciento. Mi otra nota vale un tanto por ciento, que en total genera un 100, ¿sí? Entonces, con estas estaturas, tal vez yo pueda hacer lo mismo, ¿ya? Pero, si yo ya tengo la media de las estaturas de cada sexo, hombre o mujer, eso sería como, entre comillas, mi nota, que tengo que ponderar por algo, ¿ya? Pero resulta que la segunda me está dando el porcentaje de mujeres del curso. Por ejemplo, imaginémonos que nos digan 60% de mujeres, 40% de hombres. Entonces ya con eso, tal vez pueda usar la media de las estaturas de las mujeres y multiplicarla por el 60%. Y obtengo la ponderación total. Y lo mismo voy a hacer con la de los hombres. Multiplicarla por la ponderación, en este caso 40%, siguiendo el ejemplo, y nos va a dar el otro promedio de notas, que al cual yo ahí sí voy a poder sumar y obtener el promedio de todo el curso, ¿ya? Ahora, si me dan solamente las medias de las estaturas, no me sirve,
porque necesito la otra parte, necesito saber si es la mitad, si es más una, si es menos la otra, para poder yo después ponderar y sumar. ¿Ya? Entonces, uno solo, no me sirve. La dos sola, tampoco, porque ¿de qué me sirve saber que hay 60% de mujeres y 40% de hombres si lo que tengo que calcular es la estatura? O sea, es un dato más. O sea, tampoco me sirve como para poder decir, el promedio de la estatura del curso es de 1,63 m. No me sirve. Entonces, ambas juntas sí me servirían, ya porque yo sí podría calcular el promedio de estaturas del curso. ¿Por qué? Porque yo sabría qué porcentaje hay de cada curso y la altura que tienen las mujeres, la altura que tienen los hombres, y con esa altura yo la puedo ponderar, ¿ya? Es como decir, la nota de la prueba vale un 75% y la asistencia un 25%. Entonces, si los dos son un 7, una estatura vale más que la otra, ¿ya? Pero sumadas me va a dar el 100%, que sería mi curso. Entonces, yo con esos datos, yo podría multiplicar el porcentaje por la media de las mujeres, multiplicar el porcentaje de los hombres por la media de los hombres, y la suma de ambos me daría el 100%, que sería mi curso. ¿Ya? Yo no sé cuántos estudiantes tiene el curso, tal vez tenga 20, tal vez tenga 30, tal vez 45, pero si yo tengo el porcentaje de más el promedio que ya se calculó de los hombres y de las mujeres, ambas juntas me va a ayudar a llevar a mi promedio final. ¿Ya? Eso es como el análisis que uno puede hacer. ¿Cómo sería el desarrollo? Imaginémonos que esto ya se convierte en números. ¿Ya? Por ejemplo, ya, ¿cuánto podrían medir los hombres? Como para sacar la 1. ¿En promedio? Ya, 1,75 promedio. ¿Y las mujeres? Bueno, aquí en el curso son súper altas, así que la mayoría. Ya, 1,67. Ya. Porcentaje de mujeres y hombres del curso. Ya, 30%. Y mujeres, 60%. Ya. ¿Qué tengo que hacer yo acá? Ponderar. ¿Ya? ¿Cómo se pondera esto? Se multiplica. 1,75 por 40%, 1,67 por 60%, y los dos resultados se suman. Y eso va a ser la estatura promedio. Ahora, yo no puedo sacar un 50 y 50 y decir, suma estas dos estaturas y las divido por 2, porque ahí significaría que tuviera la misma cantidad de hombres que de mujeres. ¿Cierto? Si yo sumo esas dos estaturas y las divido por 2, promedio, o sea, la misma. Pero como no tenemos la misma cantidad de hombres y mujeres, tenemos que hacer esta famosa ponderación. ¿Y aquí es lo que generalmente hacemos nosotros para, por ejemplo, el semestre pasado para calcular las notas? ¿Ya? Es, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora también cuando yo calcule la ponderación entre lo que usted entrega y lo que usted asiste a clase y su autoevaluación. ¿Sí? Entonces, es lo mismo, ¿cierto?, que yo hago internamente para calcular su nota, es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, ¿qué hacemos? Primero calculamos el 1,75 por el 40%, o sea, por 0,4. Multiplicamos. 5 por 4, 20. 7 por 4, 28, 30. 4 por 1, 4 más 1, 7. Y el resto sería 0. Sumamos todo. Con 2, 3 decimales, 0,7. Ya, ahí tengo 0,7, lo que va a aportar, en este caso, los hombres a la estatura del curso. ¿Y en las mujeres? ¿Lo de acá? ¿Está? Ya, me equivoqué. Porque con las 2 de reserva de arriba, del 5 por 4, 20. Eso. Ya, acá, 1,67 por 0,6, ¿le dio? Ya, gracias. Ya, entonces, las mujeres aportan en estatura 1 metro con 2 milímetros y los hombres aportan con 70 centímetros. ¿Ya? Eso es como el aporte de. ¿Ya? Ahora, si nosotros sumamos ambas estaturas, nos daría un total de 1 metro
70 centímetros, 2. ¿Ya? Entonces ahí yo podría calcular el promedio perfectamente de ambos, pero necesito sí o sí saber el porcentaje, porque si yo no tengo el porcentaje de hombres y mujeres, simplemente esto sería 50 y 50, ¿ya? Y eso no sé si es verdad o no, ¿ya? Pero sí teniendo las medias de estaturas de cada sexo, como acá dice, porque puede ser que hayan varones más pequeños, otros más altos, lo mismo que con las mujeres, ¿ya? Pero esto es una media, ¿ya? Pero esa media está siendo ponderada por la cantidad, en este caso, de hombres y mujeres en porcentaje, ¿ya? Pero en ningún momento se habla de cuántas personas hay, ¿ya? Sino que simplemente se saca así. Ahora, si yo hubiera sacado, por ejemplo, el promedio directamente de acá, ¿cierto? De 1,75 m a 1,67 m, ahí claramente me hubiera dado 1,71, ¿cierto? Que sería APP, sí, no, 7, 5, sí, 71, ¿ya? Entonces, hubiera sido distinto, ¿ya? Ahora, ¿por qué ganó más la cifra menor? Bueno, y hizo que se bajara un poquito más, era porque tiene un 60%. Ya si hubiera sido 50 y 50, hubiera sido un poquito más alto porcentaje, pero así es como más o menos se calcula. Y en este caso, teníamos que necesariamente tener ambos datos para calcular, ¿ya? Necesariamente ambos datos, porque si no los tuviéramos, no nos generaría, ¿cierto?, esta respuesta, ¿ya? Pero por lo general siempre estas de suficiencia de datos son súper como complejas de analizar, ¿ya? Si bien es cierto, no nos dicen haga el ejercicio, sino que nos dice pruebe si se puede o no se puede, ¿ya? Eso es, sí. Bien. Siguiente inquietud. Preguntas. ¿Cuál? Eva. Ah, todavía no ve la guía, ya, no importa. Ya, la 7. A ver, dice, los puntajes obtenidos por Francisco en los primeros 4 ensayos de PSU, matemática, durante el semestre fueron 550, 650, 720, 740. Claro, va bien, va subiendo. Eso es importante. Dice, si el total de ensayos que rindió son 5, se puede determinar el puntaje del ensayo faltante sabiendo que, ya, fíjense bien, la media de los puntajes fue 672, la mediana de los puntajes fue 700. ¿Podemos calcular o no podemos calcular? A ver, la 1, ¿podemos calcularla? Sí, ¿cierto? O sea, tenemos que saber que 672 por 5 nos va a dar el total que aparece acá, ¿cierto? Y bastaría solamente con restar los valores que ya conocemos para encontrar el desconocido. Y ya podemos calcular, ¿cierto? Entonces ya, una por sí sola, sí, puedo llegar al resultado, ¿cierto? Eso es importante. Ahora, la mediana de los puntajes fue 700. Y la mediana de los porcentajes fue 700. ¿Puedo calcular ese quinto valor del ensayo? Porque, por ejemplo, ¿cuál sería la mediana acá de estos 4 datos? Sí. Y cuando hay 2 datos centrales, se tiene que calcular el promedio. Sí. Ahora, ¿podemos llegar a que la mediana sea 700? Mm. ¿Y qué tal si su quinto ensayo sacó 700 puntos? ¿Cuál sería la mediana? 700. Entonces, ¿se puede el 2 por sí solo? O sea, si a mí me dicen la mediana de los puntajes fue de 700, ¿puedo calcular el valor del ensayo faltante? Sí, y sería 700, ¿cierto? O sea,
puedo hacer 1 por sí sola y puedo también sacar 2 por sí sola. Pero ojo, no necesariamente va a ser el mismo valor. ¿Ya? Porque yo con la información 1 obtengo el puntaje del ensayo faltante. ¿Cierto? ¿Ya? Con la 2 también llego a un valor del ensayo faltante. ¿Ya? En ninguna parte está diciendo cuál está bueno o cuál está malo. Simplemente me está pidiendo el valor del ensayo faltante. ¿Lo puedo calcular con la media? Sí, ¿cierto? Porque bastaría solamente con multiplicar 706,72 por 5, resto de los puntajes que ya obtuve. Perfecto, ahí está el valor que me falta. Y la mediana, para que me dé 700, obligatoriamente el término central tiene que ser en este caso 700, y como no hay ningún 700, obviamente va a ser el valor que lo obtuvo como puntaje. Entonces acá la respuesta sería cada una por sí sola. ¿Ya? Ese sería el motivo, ¿ya? O sea, esto sí se puede, eso sí se puede, solito, ¿ya? Sin ninguna ayuda de nada. ¿Ya? Y ahí está con número la demostración del porqué. Bien. ¿La? Es. Ah, ya. Veamos. Bueno, la 3. Dice que vamos a ver dos gráficos, ¿ya? En donde va a mostrar la distribución de las edades, ¿ya? De dos cursos, ¿ya? Vamos a tener un segundo medio A y un segundo medio B, y vamos a tener las edades, ¿ya? Primero veamos el segundo medio A. Tenemos edades entre los 14 y los 16 años. Hay 8, 10 y 12. Tenemos en total 30 estudiantes, ¿cierto? Tenemos 30 estudiantes. Acá en el segundo B, bueno, en el segundo B tenemos igual 30 estudiantes, ¿ya? Y que igual va entre 14 y 16 años. ¿Ya? Hay una pequeña variación nomás ahí entre cómo están distribuidos los datos, pero básicamente es como lo mismo. Ahora, pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no se puede deducir de la información dada? Dice, la media de los estudiantes del segundo A es superior a la del segundo B. La media de los estudiantes del segundo A es superior a la del segundo B. ¿Se puede calcular? Se puede calcular, ¿cierto? Ya. ¿Podemos decir que es mayor o menor? Todavía no. Sí, sí. Primero hay que analizar como todo así más, ya, así como en el ejemplo, ¿ya? La mediana de las edades de ambos cursos es la misma, pero la mediana yo veo que está en 15, en ambos. ¿Por qué el término central? Es el término central. Si yo tengo 30 edades, que van del 14 al 16, ¿cuál es la edad que va a estar en el medio? No, mediana va a ser 15. Tanto acá como acá, ¿cierto? Porque si yo tengo 8 estudiantes con 14 años, luego 10 estudiantes con 15 y luego 2 estudiantes con 16, ¿dónde está en la mitad? En el 15, ¿cierto? En ese grupo de 10, ¿cierto? En ese grupo de 10 con 15 años. Ahí va a estar la mitad. Y acá abajo yo tengo primero 11 estudiantes con 14 años, luego 8 con 15 y luego 11 con 16. ¿Dónde va a estar la mitad? En el 15 de nuevo, ¿cierto? Porque esa es mediana es centro. ¿Ya? Entonces, ahí eso se puede deducir rápidamente y vemos que la mediana es la misma para ambos. La media es el promedio, ya media aritmética, ¿ya? Y en cambio la mediana es la posición que está en el centro de los datos ordenados. ¿Ya? Eso también es importante, porque los datos tienen que estar ordenados para poder calcular la mediana. ¿Ya? Entonces la D dijimos que es verdadera, ¿ya? Por lo tanto, esa no se deduce. O sea, fuera. No, mejor dejémoslo así, como verdadero. ¿Ya? Dice, tercer quintil del segundo A es superior al tercer quintil del segundo B. Ya, ¿los quintiles a qué se refieren en porcentaje? ¿De cuánto en cuánto llevan los quintiles? De 20 en 20, ¿cierto? Ya, y si yo hablo de tercer quintil, ¿a qué porcentaje sería? El 60%. Ya. O sea, ¿el 60% de cuánto?
¿Cuántos datos habían? 30, ¿cierto? 3. ¿Ya? Acá igual habían 30. ¿Sí? Lo habíamos contado antes de. Ya, entonces el 60% de 30 más 1. Recuerden que siempre es más 1, ¿ya? Para sacar el quintil siempre era como percentil 60. ¿Qué se hacía? 60 dividido en 100 por la cantidad de datos más 1. O sea, en este caso 31. ¿Ya? Ahí encontramos la posición que buscamos. ¿Sí? Entonces, veámoslo rápido. Sería tercer quintil, 60, dividido en 100, ¿ya? Por 31, que es la cantidad de alumnos que tiene el curso más 1. ¿Ya? Recuerden que esa es la fórmula, se le suma 1. Me da 18,6, o sea, el promedio entre el estudiante 18 y el estudiante 19. Veamos el gráfico donde está el estudiante 18. Acá hay 14, entonces el 18 y 19 van a estar acá. O sea, perdón, acá tengo 8, acá tengo, perdón, 10. ¿Sí? Ahí sí, perdón, me fui. Ya, acá tengo los primeros 8 estudiantes, acá tengo los siguientes 10, acá tendría el estudiante número 18, ya, el 18º estudiante, y el 19 ya estaría acá. ¿Sí? Y aquí estaría el estudiante número 19. Pasaría a un estudiante de 16 años. ¿Ya? Nos encontramos justo ahí entre las barras con la diferencia. Y como me dio 18,6, tengo que calcular el promedio entre 15 y 16. Entonces aquí me daría 15,5. Esto sería el quintil 3. Quintil 3. ¿Ya? Y acá abajo, como es la misma cantidad de estudiantes, hacemos lo mismo. ¿Ya? Acá tengo 11 estudiantes y acá tengo 8. Porque ya acá tengo 11, ¿cierto? Acá tengo 8 y acá tengo 11. Me da 30, ¿sí? Por si acaso, no porque vean dos líneas significa que ya. Entonces, volvamos. Entonces, necesitamos buscar el número 18. El 18, ya, bueno, aquí tengo 11 más 8 más el 19. Entonces, el 18 va a estar acá y el 19 también va a estar ahí. Si justamente termina el 19. Entonces, acá me va a dar 15. ¿Ya? En este caso, 15. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿El quintil del segundo A es superior al del segundo B? Sí. También me dio que era superior porque el del segundo A era 15,5 y el otro era solamente 15. Luego, en ambos cursos, los que tienen 16 años son menos del 40%. Veamos. El 40% de 30 sería el 40% de 30. ¿Sí? Ya. 3 por 4, 12. ¿Sí? 12%. 12 personas. Ya. Entonces, dice que en ambos cursos, ¿ya? Los que tienen 16 años son menos del 40%. O sea, yo tengo que tomar el A y el B, ¿ya? Que en total serían 60 estudiantes, ¿ya? Y el 40% serían 24, ¿sí? Estudiantes. O sea, entre el A y el B tienen que haber menos de 24, que tienen 16 años. Entonces me voy a mi gráfico, veo 16 años, acá tengo 11 y acá tengo 12. Suman en total 23. O sea, tengo 23 estudiantes que tienen 16 años. ¿Esos 23 estudiantes son menos del 40%? Sí, porque el 40% eran 24. Entonces, como tenía entre los dos cursos 23,
calza justo, ¿cierto? O sea, estamos a un estudiante de tener los 40%. ¿Ya? Ojo, y acá decía menos. Si hubiera hecho menos o igual, cambia la posición. Como decía menos, era estrictamente menor. Entonces sí es verdadero. ¿Ya? Ahora, de nuevo, en ambos cursos, ya, ojo, estoy considerando la suma de A y B. Menos del 65% tiene a lo sumo 15 años. ¿Qué significará a lo sumo 15 años? Ya, o sea, puede tener 14 o 15, ¿sí? O sea, cuando digo a lo sumo, en este caso puede tener 14 o 15, ¿ya? No puede tener 16, porque a lo sumo puede tener 15. Y puede ser 15 también, ¿cierto? Porque dice a lo sumo 15, ¿ya? Entonces, veamos si eso corresponde a un 65%. Ya, bueno, primero tenemos que ver cuánto es el 65% de 60, ¿sí? Porque son la suma de los dos cursos, ¿ya? Sí, entonces tenemos que multiplicar 60 por 0,65. De hecho, lo voy a multiplicar al revés porque le multiplico por 0, no. Por 60, se multiplico por 0 y por 6. 6 por 5, 30. 6 por 6, 36, más 3, 39 y 3. Son dos decimales, me daría 39. O sea, tendría que tener 39 estudiantes a lo sumo que tengan entre 14 y 15 años. ¿Ya? Veamos si es así. Me voy a arribita, me voy a arribita. Sumo, acá tengo 11 más 8. Tendría 19. ¿Sí? Me voy acá arribita, sumo. 8 más 10 serían 18. Y 18 más 19 me darían 37. Muy bien, Geraldine. 37. ¿Y cuánto me tendrían que dar? 39. Entonces, 37 es menos del 65%. Sí. ¿Ya? Entonces, tenemos que demostrar, ¿cierto?, que la A es falsa. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Porque nosotros calculamos que los niños que tienen menos de 16, o sea, que tienen 16 años, son menos del 40%. Pero el 40% de todo el curso, ¿cierto?, que sería A y B, son 60 niños, el 40% corresponde a 24 estudiantes, ¿cierto? ¿O no? ¿Cómo? ¿Perdón? Ah, sí, pero fíjese que acá dice que en ambos cursos. Ah, lo calculó como A y como B. Pero dice acá, ¿en ambos cursos? ¿Juntos o ambos cursos separados? Es que eso es la interpretación que tal vez le podría preguntar. ¿Consideró cuando dice en ambos cursos que se tiene que cumplir tanto para el A como para el B? Sí, 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 porque si lo considera como cursos separados, uno sí le va a dar y el otro no le va a dar, ¿cierto? Pero si lo considera como ambos cursos, no sé si se escucha la respuesta. Porque si lo considera como cursos en común, 60 estudiantes, y calcula el porcentaje, le va a dar por uno, ¿cierto? Porque sumaban 23 y necesitaba dar 24, ¿ya? Entonces, lo que habría que hacer sería ver lo que aparece en la alternativa A, ¿ya? Comprobar de que esto también es verdadero, para así empezar a ya inmiscuir en esto, ¿ya? Entonces, ya, el A le dio que el segundo A es superior que el del segundo B, sí, le dio que era superior. Entonces, ya, teniendo que esta es verdadera, ya, a ver, perdón, teniendo que esta es verdadera y que todas son verdaderas en sí, ya había que inmiscuir en qué significa en ambos cursos. ¿Ya? ¿Y qué representación puede ser en ambos cursos?
en ambos cursos sumados o en ambos cursos de manera individual. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos que empezar a investigar a qué se refiere con ambos cursos. ¿Ya? Porque si bien es cierto, yo digo, en el A se cumple esto y en el B también, o en ambos se cumple, o en esta sí y en esta no, entonces como no se cumple en ambos, significa que es falso. ¿Qué es lo que le pasó a usted? Entonces, como acá en el A sí se cumple, no en el revés, y en el B no, entonces decimos que esto sería falso. Pero sería solo como en ese caso. Ya, pero en el caso de haber comprado todo, porque si uno dice en ambos cursos, por lo general lo que uno hace es abrazar todo y ver que efectivamente se cumple o no se cumple. Pero como ya nos encontramos que todo era como verdadera, tenemos que ir ahora, ¿será en ambos cursos separados o en ambos cursos juntos? Entonces ahí ya sería como la segunda parte. ¿Ya? Entonces,